Así se verían los nuevos iPhone 15 y 15 Pro, por lo que ahora todos tendrán la isla dinámica, pero también veríamos un nuevo color para los Pro y otros para las versiones más básicas. Y déjame decirte que estos dos rumores son quizás los que menos te sorprenderán de todos. Y si no me crees, pues hablemos entonces del puerto USB-C, que al parecer Apple por fin integrará en todos sus iPhones, aunque esto quizás se debe a la presión regulatoria de la Unión Europea y no por el bondadoso corazón de los ejecutivos de Apple. Pero lo más interesante es que aún así, pues lo harán a su manera. Y es que según algunos informes, las versiones Pro tendrán USB 3.2 o Thunderbolt, mientras que el iPhone 15 seguirá con USB 2.0. Y si creías que no lo podrían empeorar aún más, pues te equivocas, ya que parece que Apple también planea crear cables USB-C con certificación MFI, y los que no lo sean serán limitados por firmware. Esto básicamente significa que si no le pagas a Apple por ese cable con certificación, pues no funcionará como debería. Porque no sé si lo sabes, pero por cada cable vendido con esta certificación, Apple se lleva $4, lo que también significa que el coste de los cables aumentará, así como la basura originada por este tipo de accesorios, una vez que nosotros por casa tenemos muchísimos que ahora pues ya no serán compatibles con los nuevos iPhone. Repito, todo esto son rumores, pero conociendo a Apple es posible que lo hagan. Otro rumor muy popular es en relación a sus botones. Y es que según los diseños en CAD filtrados, podemos ver como el 15 Pro tendría un único botón de volumen en el lateral, que sería plano pero reaccionaría a la presión. Este rumor gana fuerza al saber que también mejorarán su sistema de vibración, añadiendo otros dos motores hápticos. Personalmente me gusta la idea, pero todavía tengo algunas dudas sobre cómo funcionará con una funda, o más importante todavía, caso debas iniciar el teléfono en el modo DFU para recuperarlo, ya que como puedes ver aquí, siempre te piden que presiones los botones físicos. Otro botón que podría cambiar en las versiones Pro es el de mutear, que dejaría de ser un conmutador para ser un botón común. Creo que el slider es un poco más original, pero si pudiésemos cambiar la función del botón en el sistema, hombre, estaría genial. Aunque conociendo a Apple dudo que lo hagan. Otra pequeña novedad de los iPhone 15 está en sus pantallas, que en primer lugar seguirán siendo producidas por Samsung, dado que BOE no es capaz de mantener la calidad, y ojo, que las versiones baratas seguirán teniendo una tasa de refresco de 60 Hz. Así que lo único que cambia está en el grosor de los marcos, que como puedes ver aquí serán más reducidos en la versión Pro y según Ice Universe serán los más finos de siempre. Esto es interesante, pero tal como mencionaba anteriormente en relación a los botones, me pregunto si esto influenciará el uso del teléfono con una funda. Y hablando de carcasas, quiero compartir contigo este vídeo de Alibaba en el que usan moldes 3D para comprobar si las fundas de los iPhones 14 les sirve, y al parecer al único que sí es al iPhone 15 Plus. Otra novedad que podemos esperar son mejores cámaras, más precisamente sensores de Sony que prometen mejorar la subexposición y sobreexposición. Pero lo más curioso es que el iPhone 15 Pro Max podría integrar una cámara de periscopio, mientras que el 15 Pro mantendría la del zoom normal. Las versiones Pro también se podrían distinguir en cuanto a su conectividad, ya que según este documento, estos podrían ser compatibles con Wi-Fi 6E y también vendrían con 8 GB de RAM en vez de 6 como el año pasado. Estos para mí han sido los rumores más importantes que he visto hasta ahora y personalmente creo que Apple está intentando aumentar la diferencia entre las versiones normales y las versiones Pro. El iPhone 15 y 15 Plus serán idénticos a los anteriores, aunque tienen nuevos colores, la isla dinámica, un nuevo procesador, el A16 Bionic seguramente, y también USB tipo C que vendrá capado a una velocidad que sería la misma que si llevase Lightning. En cambio, en los Pro tenemos nuevas cámaras, una pantalla con los bordes más finos, nuevos botones, mejor conectividad y hasta un nuevo sistema háptico. En fin, todo lo bueno viene a los Pro. Que Apple haga esto, la verdad es que no me sorprende porque te quieren vender las versiones más caras, que son las versiones Pro. Pero estas limitaciones en el conector USB-C, en los cables y también que sigamos teniendo un panel a 60 Hz en un dispositivo que empieza en los 800 € o 900 en algunos países, hombre, yo creo que
es algo imperdonable, ¿sabes? Y para los que estén dudando que esto pueda ocurrir, hombre, te recuerdo que en los iPads, creo que tan solo los Pro tienen ProMotion, los demás siguen a 60 Hz, así que yo lo veo posible, sí, la verdad es que sí. Pero bueno, esta es tan solo mi opinión, y si tienes una distinta, la puedes dejar en los comentarios. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.